Bueno, en nuestra práctica número 11 vamos a hablar sobre el módulo de factor de potencia. Este nos dice que nos ayuda a reducir el consumo de energía reactiva. Así, pues la empresa eléctrica no cobra multas por un bajo factor de potencia. También nos dice que mejora el factor de potencia, lo que lo acerca a uno. Este indica una mejor eficiencia energética. También nos dice que disminuye pérdidas eléctricas en los conductores, pues nos dice que menor calentamiento y caída de tensión. También nos dice que aumenta la vida útil de equipos eléctricos y evita sanciones por bajo factor de potencia. Este módulo de corrección de factor de potencia realizado en la Escuela Politécnica Nacional como un proyecto de tesis por Hidalgo Samuisa y Clever Lenin, este fue dirigido por la ingeniera Catalina Armas. Este módulo de corrección de potencia nos permite revisar lo que es el voltaje, la corriente, la potencia aparente, la frecuencia, el voltaje de línea y la corriente de fase y nuestro factor de potencia también. En este momento se está cargando pues los capacitores, por eso nos dan estos valores. Tenemos tres capacitores y cada que se active o se cargue un capacitor, estos valores de acá pues cambiarán. Y hasta que podamos llegar a 1. Entonces ahí se podrá indicar nuestro máximo factor de potencia, que es pues hasta 1. Mi nombre es Daniela Lema y les voy a explicar el ejercicio. Para calcular el circuito de la figura, determinar el valor del capacitor C en paralelo, que se requiere para corregir el factor de potencia del sistema de 0.97. Para resolver este problema queremos corregir el factor de potencia del circuito RL a un valor de 0.99, añadiendo un capacitor en paralelo que compense la potencia reactiva e inductiva. Los datos del problema. Tenemos un voltaje de 120 voltios, la frecuencia de 60 Hz, la resistencia de 80 ohms, la inductancia de 0.35 H y lo que esperamos obtener 0.97, que está adelantado porque el capacitor está en paralelo. Paso 1. Tenemos que calcular la impedancia inductiva, que es XL, en donde vamos a usar la fórmula 2pi por la frecuencia por la inductancia, en donde obtenemos 1.31.95 ohms. Paso. Vamos a calcular el ángulo de fase actual y la potencia reactiva actual. Por lo tanto, vamos a calcular la impedancia total del circuito, en donde es la resistencia al cuadrado más la impedancia inductiva al cuadrado, obteniendo 154.6 ohms. En la corriente del circuito, vamos a calcular el voltaje sobre la impedancia total, que obtenemos 0.776 amperios. Necesitamos también la potencia aparente, en donde vamos a multiplicar el voltaje por la corriente, obteniendo 93.1 voltiamperios. Además, la potencia activa, en donde vamos a multiplicar el voltaje por la corriente por el coseno del ángulo. Sin embargo, vamos a utilizar otra fórmula, que es donde la potencia es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia, obteniendo 48.1 watts. Finalmente, calculamos la potencia reactiva actual, que es la potencia aparente al cuadrado menos la potencia activa al cuadrado, obteniendo 79.7 bar. Para calcular la potencia reactiva deseada, es decir, el Q nuevo, hay que tomar en cuenta que tenemos un factor de potencia de 0.99. Por lo tanto, el ángulo nuevo va a ser igual al coseno menos 1 por el coseno del ángulo nuevo, es decir, de 0.97 que necesitamos, obteniendo 14.06 grados. Sacando la tangente del ángulo, obtenemos 0.250. Y finalmente el Q nuevo es la potencia por la tangente del ángulo nuevo, obteniendo 12 bar. La potencia reactiva que debemos compensar al capacitor, que es la potencia actual menos la potencia nueva, que es igual a 67.7 bar. Quinto paso, vamos a calcular el valor del capacitor. Con la fórmula de la reactancia capacitiva vamos a despejar el capacitor. Por lo tanto, el capacitor va a ser igual a la reactancia capacitiva sobre el voltaje al cuadrado por 2pi por la frecuencia, obteniendo 1246 microfaradios. Por lo tanto, el valor del capacitor en paralelo necesario para corregir el factor de potencia a 0.97 es de 1246 microfaradios. La Agencia de Regulación y Control de Electricidad, ARCONEL, es la entidad encargada de emitir las regulaciones pertinentes al sector eléctrico en Ecuador, y la empresa eléctrica Quito se rige por estas normativas.
El factor de potencia permitido es 0.95. Los clientes con altos consumos, con carga instalada superior a 50 kilovoltios activos en el sistema trifásico o monofásico, o consumos mensuales superiores a 4.000 kWh, cuentan con medidores que no solo registran el consumo de energía activa, sino también la energía reactiva. La relación entre estas dos, junto con la energía aparente, permite determinar el factor de potencia. Si el factor de potencia medio mensual de un consumidor es inferior a 0.95, la empresa eléctrica Quito aplica recargos o penalizaciones en la factura eléctrica. Un buen factor de potencia contribuye a mantener los niveles de voltaje estables y a reducir las pérdidas en la red, mejorando la calidad general del servicio eléctrico. En conclusión, para la empresa eléctrica Quito, un buen factor de potencia en sus clientes reduce las pérdidas técnicas en la red y optimiza la utilización de su infraestructura. Para los clientes, mejorar su factor de potencia evita penalizaciones y puede incluso reducir su consumo total de energía aparente. La corrección del factor de potencia mediante el uso de capacitores en paralelo en el circuito RL permite reducir la demanda de potencia reactiva, mejorando la eficiencia del sistema eléctrico. En la práctica realizada se comprobó que al incorporar un capacitor adecuado, el ángulo de desfase entre corriente y voltaje disminuye, acercando el factor de potencia a la unidad. Esto es traducible en un menor consumo de corriente aparente y una reducción de pérdidas en instalación eléctrica. Es importante utilizar instrumentos de medición precisos para monitorear el valor de factor de potencia antes y después de la corrección y así asegurar una compensación efectiva sin sobredimensionar el sistema capacitivo.